Yo soy Enrique Correa, presidente de Imagina Acción, ex ministro del gobierno del presidente Elwin, el primer gobierno democrático después de la dictadura, político opositor a la dictadura en su tiempo y en su tiempo también militante de la Concertación. Actualmente soy empresario. Nunca ha dejado de estar en la vida pública. Podemos decir que desde la Patria Joven hasta hoy, su visión, su impronta, sus posturas han estado en nuestra historia. Es un personaje que tiene una vida de novela. Y hoy este rostro y este nombre vuelven a estar en la palestra porque se publicó recientemente en mayo una biografía no autorizada de dos periodistas, Andrea Insunza y Javier Ortega, y está Enrique Correa, Mi vida, mi historia, del periodista también Luis Álvarez de la editorial Planeta, que acaba de publicarse en este mes de julio y que es un libro que la pluma es de Luis, pero los relatos son absolutamente suyos. Enrique Correa, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina y darnos este espacio de tiempo con un hombre que ha cruzado toda la historia. Mucho gusto, pues. Enrique, usted ya este año cumple 80 años. En noviembre. En noviembre, falta todavía, sí. ¿Había casi un deber moral con la historia de contar su historia? La verdad que no nació así, ¿eh? Esto nació en el 2018, empezamos a darle vuelta y en el 2019 empezamos a trabajar. Y mi propósito, o nuestro propósito, yo estaba muy interesado en él, era generar una argumentación fuerte en defensa de la transición. Porque sentía que durante el gobierno de Bachelet II y después, muy fuertemente, la oposición a Piñera II puso en el paredón a la transición, la convirtió en un objeto de juicio, la penalizó, poniendo en el paredón y penalizando lo que en mi opinión son los años más brillantes de nuestra historia. Nosotros revisamos toda la historia, la del siglo XX, la del siglo XIX. No hay un periodo tan realizador, tan transformador como este. ¿Y usted se sentía también? Entonces nos parecía a nosotros, debido precisamente a que yo había jugado allí algún papel, no tan importante como se dice, pero había jugado un papel. Me pareció que debía trabajar en esa dirección. A eso Luis agregó que era necesario también tener una conversación sobre el lobby, sobre nuestro esfuerzo por regularlo, por nuestra colaboración con las leyes, entender al lobby no como una actividad oscura, sino que como una actividad que hay que transparentar en la relación público-privada que ha existido siempre. Y así fuimos ampliando y trabajamos todo el 2019, que solo interrumpió el 2019. Claro, la pandemia y todo eso ya obligó a trabajar más lento. Y volvimos un par de años después a completarlo. A completarlo porque faltaba una reflexión sobre el estallido social y porque en permanente conversación con las dos personas que han colaborado más conmigo en este libro, que son Luis, que lo escribió, y Claudia Miralles, que es la que ha revisado todo el trabajo. Que están aquí también en la que están sala. Aquí presentes naturalmente. La mirada de repente se naturalmente, por eso me dirijo a ella. Sí. Algunos asuntos, por ejemplo, era un libro demasiado político, parecía una persona que no tenía familia, entonces hicimos un capítulo sobre la familia y otro sobre los grupos. Sí. Esa fue idea mía más bien, el segundo, sobre los grupos de confianza con los que trabajo, porque yo he sido siempre muy contrario, en contra de muchas leyendas, pero muy contrario a los círculos informales de decisión. Yo creo que todos los sistemas de toma de decisión deben ser muy institucionalizados, y así son aquí. Y me parecía importante detallarlos allí y contar cómo trabajamos. Enrique, usted es uno de los representantes, hombre de la transición, y también se ha demonizado la actividad del lobby. Así es. ¿Esto viene también a ser una defensa, un juicio público que se le ha hecho? Sí, claro, porque pienso que transparentamos una actividad que existía siempre, que era la negociación público-privada que nadie conocía. ¿Cómo define entonces el lobby? Entonces, lo que nosotros buscamos
asimilándonos a la experiencia internacional, es una ley que regulara la relación público-privada y que por tanto estableciera ciertas normas como esta relación debe establecerse. Por eso ahora tenemos plataforma de lobby, tenemos un conjunto de resguardos a que esa relación sea bien construida. Se hace una simetría con influencias claro, y con tráfico de influencias. Claro. Y yo creo que ese además es nuestro propósito. Si se revisa bien la historia de la ley, yo por lo menos tuve unas 4 intervenciones, sí, invitado por las comisiones a exponer, en la que dije que un punto muy importante era establecer una línea fronteriza rígida entre tráfico de influencias y lobby. Todavía más, hemos propuesto, y espero que esté así en otra ley que venga, en que se penalice más fuertemente el tráfico de influencias. ¿Usted nunca lo han acusado? ¿Nunca ha tenido un problema legal en tráfico de influencias? Nunca he tenido ningún problema legal, nunca. Una vez fui citado como testigo una vez que incendiaron un local del MAPO 71, es la única vez que he tenido una citación de un tribunal. Ya, pero en torno a esta actividad que se le ha satanizado... No. Y si usted revisa bien todo lo que se ha escrito sobre ellos, entre otras cosas, el otro libro que usted mencionó, ahí queda claro, en este no podría ser de otro modo, pero queda claro que nada, nadie puede afirmar que he incurrido alguna vez en algo parecido al tráfico de influencia. Ya, ¿y conflicto de interés? Porque una persona que hace lobby y pertenece a un partido político, ¿no hay un conflicto? Bueno, he sido militante del partido, sí, pero he sido militante, he sido, contra mi voluntad de que serlo, pero he sido militante, y el militante no tiene otra obligación en el partido que asistir a las reuniones del grupo que corresponda y votar en las elecciones internas. Pero lo que sí yo creo que no se puede es que alguien que sea dirigente político sea a la vez lobista. Eso no estoy de acuerdo. Naturalmente estoy por periodos de exclusión más largas para quien sale de un cargo público y después emprende la actividad. Hay un conjunto de cosas todavía que se pueden mejorar en la ley. ¿Usted tiene tanto poder como se dice? No. Usted no me lo va a decir, pero, esa imagen de un todopoderoso, ¿qué tiene que ver con la realidad? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, yo siempre he sentido que hay mucha mitología que rodea esta leyenda de este exceso de poder. Naturalmente que dada mi historia y dado el papel que he jugado en asuntos públicos y privados, mi opinión ha tenido un peso. Pero nunca he dado una opinión privada que no pueda hacerla pública. Nunca, en primer lugar. Nunca he tenido un vínculo con nadie que no pueda ser público. Y por tanto, he trabajado primero como político, después como consultor internacional, ahora como empresario. Y naturalmente que si las opiniones tienen peso, eso lleva una carga de poder, de influencia, de gravitación. Pero yo creo que hay mucho de leyenda y de exageración en esto. Y en todo caso, hay algo que sí le quiero garantizar. Y es que yo nunca he pensado así. Nunca he andado por los pasillos pensando en lo poderoso que soy. Nunca he conversado con mis colaboradores para saber cuán poderoso fuimos en esta semana. No, eso está fuera de mí. ¿Qué lo mueve? Fuera de mí. Bueno, a mí la pasión de mi vida es la política, primero que nada. Eso desde siempre, desde muy chico. Desde muy chico. Esa es la pasión que recorre mi vida. La política. La política. Pero pertenecer a círculos de poder o tener una participación en las cosas que están pasando. Espérese. Es que, como me gusta la política, naturalmente busco influir en política por los medios que todos buscan influir. Y participo siempre, y antes participaba más todavía, en muchas discusiones sobre cómo llevar las cosas en los gobiernos, en cómo llevar las cosas en el Parlamento, en el periodo que Edgardo Benninger, que aprovecho de decir, es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Así lo muestra acá. No creo volver a encontrarme con otra inteligencia similar. Cuando él estaba vivo, lo hacíamos juntos. Y nos reuníamos y conversábamos con intelectuales y conversábamos con políticos. Y en algunos momentos éramos consultados por ministros, no por asuntos de negocios, sino que por asuntos que tenían que ver con el propio ritmo del gobierno.
Y eso sí, eso lo he hecho habitualmente. Ujú. Ya, eso lo mueve. Pero no la participación en el círculo, sino que la política como tal. Siento que la política es sobre todo, bueno, en la política democrática naturalmente, siento que es el motor de la sociedad y es la salvaguardia al autoritarismo, a las Sin duda. dictaduras, a los caudillismos, al populismo, desde que desde la batalla del Ircay, siglo XIX, en que se impuso una figura muy demonizada también por Tales. Ujú. La política empezó a ser lo decisivo en Chile. Enrique, cuando usted no puede seguir en Ah, política porque en definitiva su interés era hacer una dupla con el mismo Edgardo Benninger cuando estaba esta situación de los senadores designados, pero no lo nombran. ¿Eso lo empuja a dedicarse a esta actividad? no, las cosas ocurrieron exactamente al revés. A ver, Cuando yo dejé, un poquito antes de dejar el ministerio, la verdad, me habían buscado para ser director de Flaxo. No era seguro, naturalmente. Tanto así que por esos días se terminó de ratificar un convenio del Estado chileno con Flaxo y yo me inhabilité para tramitarlo. Y coincidía con una idea que después se hizo muy fuerte, bueno, que nació germinalmente el último año del gobierno, y era que yo ya había llegado a la cumbre de mi trayectoria política. como vocero. Yo no buscaba ser presidente, nunca pensé, nunca se me ocurrió. Y esa era la cumbre. Y por tanto, cualquier otra cosa que hiciera no iba a ser de la misma importancia, de la misma gravitación de lo que había vivido. Me acuerdo que transparenté con mucha claridad esta idea en una conversación muy importante que tuve con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos era ministro. Y un día fue a la oficina, estuvimos conversando. Él era ministro de Educación en ese tiempo y éramos muy amigos. Y él me preguntó. Y yo le dije todo esto que le estoy diciendo, un poquito más largo, con más argumentos. Y él me volvió a preguntar, porque dijo, ¿pero cómo? Me dijo, porque los políticos siempre tienen un derrotero. No, yo tenía un derrotero. Y llegué al derrotero. Y ahora quiero hacer otro asunto. Y ahí le hablé de la Flaxo. Y de allí en adelante asumí la dirección de la Flaxo y me interesaba mucho poder participar como consultor internacional en las actividades del BID. Ujú. El BID lo dirigía en ese tiempo Enrique Iglesias, a quien yo admiraba mucho. Y fui a Washington, tuvimos una reunión. Se convirtió en Y asesor internacional. y él me pidió ayudar a Edmundo Jarquín, un nicaragüense de gran valor, que estaba organizando una división de gobernabilidad del banco. Nunca el banco se había propuesto tener una división de gobernabilidad. Así que le ayudé a eso, trabajamos unos 3, 4 años en ese asunto. Pasaba muy poco tiempo en Chile. Para ejercer las cosas de Flaxo, volvía Esto era durante el gobierno de Frei. de Frei. Y en algún momento Benninger me dijo a mí que efectivamente venía el momento de las elecciones, 3 años después de la elección de Frei, y que había la idea, o a lo mejor Benninger tenía la idea, de que si había senadores designados nosotros dos pudiéramos hacerlo. Y eso a mí me entusiasmó, efectivamente. Y me entusiasmó porque era volver a poner al día mi colaboración con él. Y después tuvo el fin que usted vio en el libro, que finalmente no me designaron un estupendo senador designado que fue Enrique Silva Sima, ¿no? Con un gran conocimiento de todo lo que fuera necesario para ser senador, así que... ¿Y eso lo empujó entonces a dedicarse a lo que estamos ahora? No, tampoco. ¿No? Yo empecé a tener algunas actividades en el país y fuera del país. En el país fui miembro del primer directorio de Tironi Asociados. Ajá, ahora con la competencia actual. Enrique. Espere. Y en el exterior con Fernando Flores. Ah. Y ambos, por separado, me instaron a que construyera una institución, una empresa, una agrupación que trabajara en la colaboración, en la interfaz público-privada. Y de ahí empezó a surgir la idea, primero trabajando en la asociación con Tironi y con Flores, y después de manera independiente, hasta que constituimos esta empresa unos 4 años después. Enrique, en este libro, Luis Álvarez va contando su historia, contando cómo se construye una persona como usted, y quiero que vayamos a ese origen, porque eso explica muchas cosas de
de las decisiones que después va tomando. Vámonos a Ovalle, porque así de atrás quiero que nos vayamos, porque así como usted dice que Bueno, su Valle interés no está lo atrás. manda la política, también Yo vivo preocupado Valle. la iglesia es un elemento muy importante. Y pese a que solamente estuvo 1 año y medio en el seminario, esa experiencia lo marcó muchísimo. Aquí Luis en el libro cuenta que usted rezaba el rosario como una manera de revelarse a su padre. Pero me imagino que para ir al seminario hay que tener una vocación distinta. ¿Puedo hablar del rosario? Un minutito. Por supuesto, usted rezaba el rosario por la radio. Por la radio, eso es lo que quiero decir. No era que yo rezara el rosario y eso no le gustaba a mi papá era muy tolerante. Pero esto que yo rezara el rosario por la radio a las 7 él era de la masón. tarde. Masón. Ya. Masón. Eso nunca tampoco él me lo olvidó y nunca. No, ya, pero después se fue al seminario, ¿y eso? Bueno, yo siempre quise ser cura desde muy jovencito. Primero quería ser jesuita. Me escribía, porque los jesuitas tenían un sistema de promoción y me escribía cartas con eventuales novicios jesuitas. Y después un amigo mío muy influyente que aparece en el libro, Eliseo Richards, él se fue al seminario, diocesano. Y yo partí y me pareció que ese era el mejor camino. Él me empezó a presentar a sus compañeros y a mí me entusiasmé. Yo estaba en cuarto humanidades. Cuando terminé sexto, ya me vine al seminario pontificio. De Ovalle a la capital. Fue mi primera salida a la capital. Fue la primera vez que viví lejos de mi familia. Era el rector don Carlos González, que fue una persona muy influyente, muy parecida a la figura, una figura paternal, muy fuerte, muy fuerte. Estuve con él hasta el fin de sus días. Y estuve allí, se enfermó mi papá y le escribió una carta al rector pidiéndole que yo pudiera acompañar a la familia por un tiempo. El rector muy a regañadientes lo aceptó. Y me fui a Valle. Fui locutor de radio, hice una entrevista a don Jorge Alessandri, cuando era presidente de la República. Y yo pensaba volver una vez pasado el año. Participé ahí en la Marcha de la Patria Joven, además. Así que me empecé a interesar mucho más en la política. Pero lo fundamental fue que me enamoré. Y entonces, naturalmente, está el asunto obligado a cancelar la posibilidad del seminario. Fui a hablar de esto con don Carlos y don Carlos me dijo que él no veía problemas. Me dijo que él pensaba que yo iba a ser cura y que si tenía que dejar a la polola, la dejara. Yo le dije, no, eso no eran así las cosas. Entonces, él me hizo una proposición. Yo, además, decidí, cuando volví, estudiar filosofía. Y decidí estudiar filosofía porque el corpus mío de profesores, encabezado por don Jorge Hurtón, un gran intelectual, era el mismo corpus académico de filosofía de la católica. Entonces era obvio que incluso hasta tuve cosas que así fue reconocimiento de algunos ramos que había hecho. Entonces decidí por eso estudiar filosofía. Entonces don Carlos Pico estaba estudiando filosofía, que es lo que los seminaristas estudian los 3 primeros años de su carrera. ¿Y por qué no te vienes aquí los fines de semana? Entonces durante 1 año y medio más o menos, yo estuve yendo, y me iba los viernes y estaba hasta los domingos en el seminario y convivía con mis compañeros y por tanto tuve una convivencia un poquito más prolongada con mis compañeros. No estaba en el seminario, estaba en el pensionado Caro. Es decir, la influencia de la etapa seminarista de mi vida es un poquito más amplia que el año que estuve allá. Pero esa pertenencia a la iglesia lo marcó y usted dice que más que ser un hombre religioso, es un hombre de iglesia. Sí. Que por sentido de pertenencia a una institución. Sí, sí. Y eso lo marcó siempre. Sí, don Carlos González decía que las 3 máximas del sacerdote eran amar a Dios, buscar a Dios, servir a los pobres y amar a la iglesia. Ya. Es decir, la idea de pertenecer a la iglesia y de adherir en el lenguaje secular fue para mí muy importante, la pertenencia. Porque después no tuvo problema con adherir, por ejemplo, al método marxista. Y no, pero eso fue parte de un movimiento mundial. Pues. He visto algunos comentarios que dicen que eso es exótico, es extraño. No es contradictorio. A ver, tiene sus contradicciones, naturalmente. Tiene sus tensiones, además. Cosa que me hizo ver varias veces el cardenal Silva Enrique a mí. Que pensaba que
que estas ideas que tú estás teniendo, me decía, pueden afectar la radicalidad de tu fe. Fíjese usted lo que decía Carlos. Bueno, pero esto fue un movimiento mundial, estos fueron los teólogos de liberación. Sí. Eso fue Gustavo Gutiérrez, Que Juan Pablo II los grandes teólogos, pero no solo él, lo también apartó. muchos de los teólogos del concilio. Sí. Porque el concilio, eso no está muy conversado en Chile, el concilio tomó como propio buena parte de la agenda de Lutero. Fue muy revolucionario. Y otra parte de la agenda de los movimientos revolucionarios, ¿vale? Es decir, esta convergencia entre las ideas de la revolución y las ideas de la revolución de ese tiempo, y de la iglesia y de la fe, no fueron un fenómeno puramente personal, sino que institucional. Pero terminado Pablo VI, hasta ahí que llegó. Hasta que murió el mejor papa que hemos tenido en el último siglo, Pablo VI. Pablo VI. Porque sin duda él fue el que abrió las fronteras de la iglesia a la vida moderna. ¿Y qué le parece este papa? Bueno, está empezando, él parece un hombre interesante. Yo tengo la impresión, bueno, yo no, voy a decir una influencia. A ver. Yo tengo la impresión que el Papa Francisco, al modo que tenía el Papa Francisco de hacer las cosas, iba avanzando hacia un área hasta el momento vedada para la iglesia, que es sacerdocio de mujeres, o más fuerza en la jerarquía de las mujeres, reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, reconocimiento de los derechos de lo que ahora se llama LGTB. Y siento que en esas reuniones que hubo, porque cuando murió el Papa Francisco, ya antes del cónclave había reuniones diarias de los cardenales. Así es. Y ahí se conversaba sobre eso. Las congregaciones. Y uno de esos cardenales trascendió en una prensa italiana. Le dijo a los otros, mire todas las cosas que pueden hacer ustedes con los asuntos sociales, todas esas cosas son parte de nuestra diversidad. Pero si ustedes insisten en el sacerdocio de las mujeres y en la aceptación de uniones homosexuales, va a haber un cisma. Lo dijo un señor. Yo siento que este Papa, que lleva muy poco tiempo, va a asumir como propio el legado de Francisco. Pero en este aspecto él va a ser particularmente conservador, o por lo menos moderado, o por lo menos cuidadoso. Usted, el año 2010-2011, aquí en Chile, toma como asesor el tema de la Iglesia Católica y la situación que estaba enfrentando el cardenal Errázuriz en esa época. ¿Fue un error no haberse puesto en el lado de las víctimas desde un principio? ¿Qué fue lo que le pasó al Papa? Que después de, digamos, ser muy reticente, los recibió en el Vaticano y Juan Carlos Cruz se convirtió en uno de sus asesores. Sí, sin duda. No, yo siempre estuve al lado de las víctimas. En algún momento, en alguna de las entrevistas de prensa, si no me equivoco, una que me hizo, no sé si Patricia Pólitzer, pero alguna de las periodistas, yo dije que estaba surgiendo el caso, todavía no había explotado el caso Caradima. Dije que la iglesia podía encaminarse a una crisis muy grande, por un lado por los abusos, pero por otro lado por los encubrimientos. No, siempre estuve, y así lo hice en el caso Caradima, y que si yo, la verdad es que yo tenía una relación anterior con el cardenal Errázuriz y efectivamente trabajé con él. Usted era el asesor, pero ¿le faltó ser más categórico? No cabe duda, no cabe duda, no cabe duda. No cabe duda que pudo haber sido más categórico. Se dejó llevar por una prudencia excesiva y se sintió, no sé si cautivado, pero por lo menos cuidadoso, con esta especie de aura de santidad espiritual que tenía el padre Caradima, que no entendí nunca. Nosotros conocimos a Caradima cuando éramos adolescentes. Claro, y que ya en el 2011 estaba bastante desacreditada esa fama. Sí, pero en la mitad había encubierto a los asesinos de Schneider. Así es. Es decir, no estamos hablando aquí de cualquier persona que él constituyó. Ya, por lo tanto usted era el asesor, pero usted no... Él constituyó una catedral paralela en el bosque. Sin duda, en el bosque. Claro, para ir con la ayuda del nuncio Sodano. No, yo sentí que estaba al lado de la línea. Yo estuve al lado del cardenal básicamente por
para ayudarlo en su participación que tenía como testigo, ¿no? Fue siempre así, en el juicio Caradima, precisamente, en uno de los... Lo que pasa es que la iglesia quedó muy dañada después de eso. Sí. Y yo creo firmemente que la iglesia chilena fue de las iglesias más dañadas de todo el mundo. Siento, por otro lado, que tanto el cardenal Errázuriz y el cardenal Esati, que por otro lado eran muy buenos sacerdotes, obispos muy meritorios, tuvieron naturalmente una cautela que pudo haber sido menor, por decirlo de algún modo. Le provocó un daño finalmente a la iglesia. Claro, que estalló este problema, la verdad, de nuevo por Caradima, porque Caradima es el foco del problema. El centro del problema de los abusos fue el Caradima. Y esto llegó casi a generar riesgo en el propio papado de Francisco por la defensa. Por su defensa a Barros cuando vino a Chile. Por la defensa que hizo de Barros, hasta el final. Y él entonces, al darse cuenta que esto puede tener una envergadura... Y una consecuencia para su pontificado cuando cambia. Así fue. Se dice, seguramente lo va a desmentir, o si es que ves el programa, que el actual cardenal Chomalí habría tenido una conversación sobre el Papa en nombre de otros obispos sobre esta designación. Él lo cuenta. Sobre esta designación. Él lo cuenta. Y no fue una conversación buena, fue una conversación tensa. Él dice, yo que soy moreno salí blanco después de la conversación. Sí. Que fue parece, según me contó un amigo mío que es nuncio ahora, de mis amigos del Vaticano, me contó que fue a pedirle que no designara a Caradima y el Papa... A Barros. A Barros, y el Papa le dijo, ya está designado. Ya, y ahí no... Entonces le hizo otra pregunta y parece que por ahí ya la cosa quedó. Y el Papa se dio cuenta que esto era de alto riesgo, y yo creo que por esa razón el Papa fue particularmente riguroso con la iglesia chilena, lo citó a todos, y finalmente les pidió la renuncia a todos. Eso es inédito. Eso no ocurrió ni siquiera con el episcopado de Irlanda. Ni de Estados Unidos. Bueno, es que en Estados Unidos hay claro, de las dos realidades, pero yo diría que el caso más parecido al de la iglesia chilena es el caso de la iglesia irlandesa. Sí. Pero ni siquiera ahí se pidió la renuncia a todos los obispos. Entonces, yo diría que... ¿Ve un resurgir de la iglesia chilena? Yo creo que la iglesia chilena, perdón, que es una palabrita de nuevo, se desplomó. No solo tuvo una que se desplomó. Y efectivamente se ha ido reconstruyendo muy gradualmente. Y todos miran con mucha esperanza al cardenal Chomalí, porque de alguna manera el cardenal Chomalí y su discurso, sus palabras, van entroncando con esa iglesia virtuosa que fundó el cardenal Silvio Enrique. Uh-huh. Ahora, esta iglesia, usted siempre ha estado ligado con esta iglesia desde el seminario, desde antes, por su madre, pero en la época en que, bueno, se distancia un poco por el tema del MAPU, después se va al exilio, después del golpe de Estado, la iglesia lo acoge y lo protege durante la dictadura, incluso en periodos donde usted venía clandestino. Así es. Por lo tanto, ahí hay una... Sobre todo en el segundo periodo clandestino, cuando llego al 81, en el segundo viaje clandestino, más que mi partido, que me acoge, la verdad, el partido también, naturalmente, pero es la iglesia. Bueno, ahí hay una fidelidad fuerte para ambos lados. Y usted además... porque es bien entretenida esa parte, usted estaba ayudado por los soviéticos y usted dice, ellos me enseñaron a vivir en la clandestinidad como en The Americans, en la serie. Sí, el mismo. Cuando vi The Americans me acordé del tipo de instrucciones que daban ellos. Por ejemplo, ¿qué le decían? Bueno, un entrenamiento era acostumbrado a que tenía otro nombre. ¿Se llamaba Ismael? Entonces, había un señor que yo solo conocí por el nombre de Iván. En un libro era ruso, era soviético. Sí, pues naturalmente. Todo esto ocurría en una tremenda avenida soviética que es la avenida Kutuzov, que es una avenida... Ahí lo entrenaban. En un cuartel general que eran como 2 departamentos juntos. Ese era el entrenamiento. Y uno de estos, pues eso es lo que me voy a acordar ahora, era olvidarme que yo tenía, que me llamaba Enrique. Entonces en ese momento me iba a llamar Ismael yo. Ese era mi nombre legal. Entonces me hacían caminar y en su media lengua española decía Iván, Enrique, y la cabeza instintivamente se da. Y dominar ese instinto, esa fue una de las... Lo hizo bajar
cuántos kilos? No, pero eso ocurrió en una clínica, Ya. en una clínica. Pero también era por esta Sí, por instrucción. el mío, no, todo fue parte de esto. Primero partimos. Pero lo hicieron bajar mucho, 40 kilos. Claro, yo pesaba 120 kilos, como dice el libro, terminé pesando 75. Y cuando estaba más o menos en los 90. Esa es disciplina. Sí, en los 90, estuve en un hospital en un pueblo muy bonito que se llama Gorky, cercano a Moscú. Compartí un tiempo largo en el hospital porque había tenido un problema, parecía cardíaco con Volodya Teltro. Bueno, ahí ya éramos amigos de antes, pero ahí nos hicimos muy amigos, la verdad, muy amigos. Bueno, y cuando ya estaba más o menos en los 90 kilos por ahí, ya llegaron estos amigos soviéticos y me dijeron ya llegó la hora de dejar hospital y ya hay que empezar a prepararse porque lo que viene va a ser una bajada que se va a producir más o menos en el tiempo que necesitamos para hacerte los otros arreglos. Así que... ¿Y qué más le arreglaron? Yo tenía la frente muy estrecha, ¿Ya? entonces me depilaron durante años acá. Y las entradas actuales son el recuerdo. Ya. Vaya historia. Hay que leer el libro para enterarse del resto. Pero en esa época lo recibió aquí la iglesia hasta Ismael, que después uno... Bueno, es que es una precisión probablemente técnica, perdone. Ismael es el nombre de mi carné. Ya. Pero yo no podía llamarme Ismael en las actividades que desarrollaba. Tenía que tener otro nombre que Manuel. era Federico. Federico. O sea, Manuel la iglesia fue recibió a Federico. Sí, todos los vicarios. Y en eso tuvo Cristian Presco un gran papel, porque empecé a dar análisis de coyuntura para las distintas zonas. Bueno, porque además ustedes tomaron el modelo de Polonia de solidaridad, donde se unía la fuerza de los trabajadores, de los sindicatos con la iglesia. Y ese fue el modelo que empezó a trabajar aquí en Chile a partir de las protestas. Eso fue muy importante para mí, la experiencia polaca. Yo ya había tenido, yo era muy oficialista, muy prosoviético, muy oficialista. A mí me desagradó muy profundamente la invasión de Afganistán. Fuimos citados, los representantes habilitados en Berlín por el señor Axen, don Hermann Axen, que era el secretario de Relaciones Internacionales, un hombre muy importante del buró político, que nos informó que en la madrugada había ingresado las tropas soviéticas en Afganistán. Y nos pidió apoyo, en nuestra opinión. Había un representante del Partido Socialista, otro del Partido Comunista y yo. Y yo dije que me parecía muy discutible, no podía dar una opinión. Él me preguntó por qué, y yo le dije que pensaba que esto podía ser equivalente a una guerra de expansión externa como había sido Vietnam. Me acuerdo perfectamente. Y después incluso el señor Axen, que era un hombre muy poderoso, era como el tercer hombre de Honecker, me invitó a conversar incluso sobre esto. Y tuve una larga conversación que Igor Rivalkin relata en una de estas cosas que... Igor Rivalkin es mi amigo soviético a quien cita Luis en el libro. Pero eso fue un episodio. Sin embargo, después, yo vivía en Berlín y tenía mucho acceso a Varsovia, vivía mucho Polonia. Y empecé a ir a Polonia, la verdad, primero a cosas nuestras, había muchos chilenos allá, y me atrajo mucho lo que ocurría con Solidarność. No, naturalmente nunca conocí a Walesa, tampoco conocí a los líderes polacos. Fueron probablemente los únicos líderes de los partidos del este que no conocí, los líderes polacos. Pero sin embargo pude, por distintos contactos, entrar en relación con los asesores de Walesa, que eran bastante liberales, me parecieron muy interesantes. Y ellos fueron los que dijeron, nosotros tenemos una iglesia muy conservadora, pero si queremos cambiar el régimen, vamos a tener que aliarnos con esta iglesia, porque esa es la conjunción, decían ellos, que nos puede llevar a donde tenemos que llegar. Eso lo aprendí ahí y fue muy importante para mí. Usted dice que aprendió también mucho del golpe. Dice, aprendí a ser humilde. Sí. Y añade el mismo aprendizaje que no ha hecho el Frente Amplio. Bueno, tendrá que hacerlo, pero de parte nuestra, como muy bien dijo un amigo mío, nos creíamos dioses. Escribió un artículo en ese tiempo, nos creíamos dioses.
Y yo creo que eso ocurrió mucho con los comienzos de la generación de los 60. ¿Y no es el mismo pecado que cometió el Frente Amplio? Básicamente, ¿por qué? Esto, porque la verdad fue todo el mundo se revolvía, parecía que todo cambiaba. La verdad que lo que estaba estrictamente pasando es que terminaba de morir el siglo XIX. El siglo XIX había muerto bastante con la Segunda Guerra, pero culturalmente fue el comienzo de una nueva era. Nos creíamos dioses y creíamos que podíamos transformar Chile de arriba abajo más con voluntad que con capacidad. Entonces, son las mismas críticas que se hacen. Cuando vino el golpe, lo primero que sentimos, bueno, lo primero que sentimos fue miedo, un miedo incontrolable. Ese miedo tuvimos que vencerlo. Después desaliento, como he visto en algunos cantos de la Guerra Civil Española, cantos de los derrotados. Después, pasar de la pregunta, lo que nos hicieron, lo terrible que nos hicieron, un golpe, que nos masacraron, a la pregunta decisiva, ¿qué hicimos mal para que esto ocurriera? Y yo creo que cuando nos hicimos esa pregunta, aprendimos a ser humildes, aprendimos que pudimos haber hecho las cosas mejor. Ya, y en la similitud del Frente Amplio, porque usted dice que su generación es la generación que tenía una vigencia política más larga, pero también ha sido la generación más desprestigiada y más maltratada por los dirigentes de la generación actual. Lo siente así. Ahora, sin embargo, también dice en el libro que si hay algo de lo que usted se arrepiente es de haber sido tan injusto con el gobierno del presidente Frei Montalva, de haberlo tratado siendo presidente de la JDC, de la JOC, y de eso dice, me arrepentiré hasta el final de mis días. Así es. Pero hay un símil tremendo entre ese Enrique Correa que se arrepiente con esta generación que lo maltrata. Pues será. Pero también nosotros teníamos maestros y éramos muy respetuosos con quienes nos dirigían. Decimos don Patricio Elwin, don Jaime Castillo, fueron nuestros maestros hasta el fin. Yo diría que nunca pensamos que la historia comenzaba con nosotros. Siempre pensamos que nosotros éramos hijos de nuestros maestros. Estábamos en desacuerdo con nuestros maestros. Había cosas que no nos gustaban de nuestros maestros. Había cosas que detestábamos de nuestros maestros, pero eran nuestros maestros. Y fueron nuestros maestros hasta el fin. Nunca pensamos que la historia comenzaba con nosotros. Yo creo que esa es una diferencia, la más profunda probablemente. ¿Y ha hecho un aprendizaje la generación? Bueno, el presidente, de todos modos, ¿no? El presidente ha tratado de recoger la historia. Es que hay una diferencia entre el presidente y sí, su generación. Es posible, pero él ha hecho un esfuerzo grande. ¿Cómo ve el presidente Gabriel Boric no, yo creo que él ha hecho y al gobierno que ha hecho? Yo creo que él ha hecho un esfuerzo muy grande por efectivamente recoger la historia y mirar la historia de otro modo. Y ha rendido el tributo a quien correspondía, inauguró una estatua de Patricio Elwin, tuvo grandes gestos en su momento con Ricardo Lagos, en fin. Pero yo no sé cuánto. Ese avance del presidente es un avance de todo su sector. Eso habrá que ver. Si uno mira, por lo menos el comienzo de la campaña de la primaria del candidato del Frente Amplio, uno vio el regreso a esos primeros conceptos a esos primeros conceptos originales. Ahora, ¿qué opinión tiene del gobierno que ha hecho? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted del gobierno, la opinión que se forma después de haber visto tantos presidentes? ¿Cómo va a quedar Gabriel Boric? Quiero decir algo bueno primero. A ver. O dos cosas buenas. Primero, yo siento que efectivamente la economía chilena ha vivido un ajuste sin grandes costos. Y ha mostrado un cierto virtuosismo en el sentido que ha logrado crecer dentro de los márgenes que permite un crecimiento tendencial muy bajo, que no se debe al presidente Boric. Eso se debe en buena parte al ministro de Hacienda, al ministro Marcel, pero también al respaldo que el presidente le ha dado al ministro Marcel. Es decir, no estamos viendo nada parecido a lo que vivimos en los 70, como cierta campaña del terror pareciera ser que estuviéramos al borde del infierno de nuevo. Pero podría haber sido mejor como, y ahí naturalmente es un problema, si efectivamente se hubiera generado un pacto con los inversionistas y hubiéramos podido
invertir más. Para eso se requería resolver un cierto conflicto interno que ha habido en el gobierno, una cierta tensión interna entre los responsables de permisos y particularmente del medio ambiente y los responsables económicos. Y esa tensión ha sido más bien administrada por la moneda que resuelta por la moneda. Ya, pero él ha gobernado como un socialdemócrata. Él es cada vez más un socialdemócrata. Yo diría que es considerado además internacionalmente ya a esta altura como un líder de izquierda de Occidente, por sus posiciones ante Venezuela, por sus posiciones ante Ucrania. Entonces yo siento que él ha avanzado en esa dirección. Ahora, mire usted. ¿Fue un error entrar al gobierno del socialismo democrático porque pagó todos los costos y al final, ahora en las elecciones primarias? Es que si no hubiera entrado esto, no estaríamos conversando así del gobierno, estaríamos hablando de una situación mucho más delicada. ¿Y cómo fue la candidatura de Janet Jara? Bueno, lo primero es que ganó una candidata, no un partido, ¿no? Ya, usted hace esa diferencia. Sí. ¿No ganó el Partido Comunista? No ganó el partido, como ganó una candidata, no un partido. Pero ¿usted cree que la hegemonía la va a ejercer el PC? No creo. No, porque en ese caso sería una candidatura muy minoritaria, no tendría el 30% que tiene ahora. Todo lo que está haciendo ahora, ella es precisamente por ampliar esa frontera. Y la prueba de fuego va a ser su programa. Vamos a hacer el siguiente silogismo. No ganó un partido, sino una candidata. La suerte de la candidata depende del programa que tenga. Y si quiere que le diga más preciso, eso tiene que ver con el crecimiento. Eso tiene que ver con el crecimiento, porque si no basta con decir que un candidato diga que quiere el crecimiento. No basta con decir que va a tener políticas para estimular el crecimiento, que se va a dedicar. No vamos a tener un crecimiento mayor si no hay más inversiones. Y si no hay, y habrá más inversiones en la medida en que se genere un entendimiento férreo entre el gobierno y los inversionistas. Naturalmente dentro de los márgenes de la ley para facilitarle el camino. El gobierno, como lo es el gobierno francés o lo es el gobierno alemán, es aliado de sus inversionistas. Ya, y debiera entrar la democracia cristiana. Y eso está muy fuera todavía de la cultura del actual gobierno. El actual gobierno a lo que ha avanzado sin duda es a establecer una cancha que efectivamente es una cancha que no tiene discrecionalidad, la discrecionalidad va cada vez bajando. Todo eso es cierto, la ley de permisología es un gran avance, pero aquí se requiere algo parecido, han pasado años, décadas, que la agenda pro crecimiento del lago. Ya, Porque la agenda pro crecimiento del lago lo que significó fue una política a mano abierta del presidente al entendimiento con los empresarios. Es cierto que tuvo al frente a Juan Claro, a Bruno Filippi y al gran Andrés Concha, a quien en buena parte se debe la política la conducta de neutralidad política de los empresarios, que fue muy importante efectivamente para lograr lo que logramos. Hoy por hoy, con la polarización que tenemos en el país, esa neutralidad política de los empresarios tiende a diluirse. Ahora, usted en el libro cita mucho al eurocomunismo y a Berlinguer, que dirigente comunista italiano que se acerca hasta la democracia cristiana. ¿Debiera entrar la democracia cristiana en esta alianza? Sin duda, sin duda. Es decir, lo que hizo grande a Chile, lo que lo hizo grande, no grande de nuevo porque nunca fue grande antes, fue un país correcto, pero lo que hizo grande a Chile fue el entendimiento entre el centro y la izquierda, entre la democracia cristiana y el socialismo. Y eso tuvo que pasar por un momento muy doloroso para el Partido Socialista, que fue el fin de la alianza comunista-socialista que se había gestado ya al fin del gobierno de Ibáñez. Y un elemento que hay que tener en cuenta ahora, y un riesgo, es que se vuelva un esquema de unidad socialista comunista, y que por tanto una cierta vocación del socialismo democrático por influir en el centro pudiera diluirse. No creo que ocurra, pero es un riesgo que hay que tener en cuenta. Ahora, lo que sí se ve es que va a haber una elección polarizada. Sí, sin duda. Y que sin duda, o lo más probable, que exista una segunda vuelta Cast-Jara. ¿Hacia dónde va su voto? Pero antes quiero yo decir una palabrita. Todavía queda campaña, queda meses de campaña para saber
cuánto va a poder recuperarse Evelyn Matei. ¿De qué depende eso? Naturalmente, yo diría que es una búsqueda decisiva de parte de ella del voto de centro. Y que se olvide de que va a poder ganar votos hacia la derecha. Esos votos ya tienen dueño. Si ella no entiende eso, yo creo que Kast va a seguir predominando. Y respecto a mi voto, que el voto es secreto. ¿Ah? Pero yo algo le voy a decir sobre el voto. Ya, pero usted votaría por Kast. A ver, le voy a decir algo antes. A eso voy a ir. El voto es secreto, pero yo le voy a develar un pedacito del secreto, lo voy a revelar. No voy a votar por la derecha. No. Nunca lo he hecho. Como dijo muy bien Brunner el otro día cuando lo dijo, que no se ofenda a nadie. Tengo una gran consideración por muchos líderes de derecha, e incluso amistad con ellos, y una gran consideración por Evelyn Matei. Pero yo no voy a votar por la derecha, no he votado nunca por la derecha, ni lo haré en las votaciones que me quedan en la vida. ¿Pero usted es de los que anula el voto? No. No, ya, usted va a tener una opción. No la deduzca, pero ni anulo el voto, no soy muy bueno para abstenerme. Ya, no está difícil adivinar. Pero sí. Pero aquí la afirmación clave es que yo por la derecha no voy a votar. Le tengo un gran respeto a la derecha que representa Evelyn Matei. ¿Y qué genera más resistencia? Vamos a ver, si no soy demasiado imprudente, le tengo un gran temor a la intolerancia del Partido Republicano. Puede que eso cambie, pero yo le tengo un gran temor. ¿Qué genera más no puedo olvidar algo, ¿sabe? Enrique. A lo mejor estoy actuando como dice usted, también por intereses, pero en el programa originario de Kast, pero ya pasó mucho tiempo, pero a la derecha le gusta harto sacar también las declaraciones de los otros. En el programa él decía clausurar la Flaxo. Bueno, yo dirigí la Flaxo, la dirigió Brunner. Perdóneme que me haya sentido aludido en ese programa. No creo que lo quiera hacer ahora, yo creo que se dio cuenta que eso no correspondía, espero. Pero yo tengo un temor. Creo que Kast, por un lado, y Yanes Jara por otro, van a hacer todo lo posible por atenuar esta polarización. Pero hay un hecho innegable, y es que una segunda vuelta entre ellos es una señal de polarización. Otra cosa es que se atenúe, pero es una señal de polarización. El país queda encajonado entre dos extremos. Ya, y ahí es lo luego que de pues, haber sido largamente gobernado por centro izquierda y centro derecha. Por un periodo corto por la izquierda, que fue el periodo más o menos nomás, porque Boris tenía a Marcel en Hacienda, hasta que se produjo el plebiscito y entró Carolina. Pero ahí hay unas diferencias grandes. Y esta es la pregunta final, porque ya nos hemos pasado mucho. Lo primero, Kast no cede, no dialoga, no ha podido dialogar ni siquiera con los propios en la derecha. ¿Usted cree que eso es más riesgoso, digamos, la derecha radical al Sin comunismo? A ver, si se pone en esa dicotomía. Digamos, la candidata de Jara no es la candidata del comunismo, es la candidata de la relación izquierda, más la de hacia la izquierda, sí. Sí, pero no es probablemente la candidata del comunismo. Yo tengo la impresión que lo que está hoy día en juego, en el mundo, es la fuerza, la vigencia y la defensa de las democracias liberales, ¿no es cierto? Que están amenazadas en Europa básicamente por partidos de ultraderecha, entre otros el candidato Kast es muy amigo de Víctor Orbán. Sería bueno que empezara a cambiar sus amistades en Europa. Víctor Orbán ejerció por turno la presidencia de la Unión Europea y lo primero que hizo fue ir a ver a Putin y apoyarlo por la guerra de Ucrania contra lo que está haciendo Europa. Pero quiero ir más allá. Ese es un primer fenómeno. Un segundo fenómeno es que regímenes que son de izquierda, algunos de ellos incluso generados en elecciones, viven su decadencia. Nicaragua, Venezuela y Cuba de manera dramática. Y el tercer fenómeno que tenemos, y yo creo que eso es un riesgo para Chile muy grande, es el populismo. Y cada uno de los sectores carga a su espalda con una buena dosis de populismo. A mí me sorprende que cuando estamos en plena campaña y en el propio socialismo democrático se generen, por ejemplo, fue rechazado,
requerimientos por la ley de permisología. Claro, fue rechazado. Sí. Entonces Enrique, yo diría nos que el quedan principal peligro que Chile segundos. tiene no es el totalitarismo, sino que el populismo. Ese es el riesgo que tenemos. Ahora, si efectivamente aquí se genera una competencia sobre quién es más populista en los próximos 4 años que vienen, Chile entra en una senda de alto peligro, de alto peligro. Bueno, todo está por verse. Todo está por verse. Todo está por verse, Enrique. Le quiero agradecer este tiempo con nosotros. Bueno, todo está también en este libro, muchísimo más. Está toda la historia de la transición, de sus conversaciones con el expresidente Elwin, cuando lo nombró como vocero, que usted no quería ser porque era tartamudo, entre otras cosas. Pero hay cosas muy entretenidas de su historia política y de su historia personal. Así que le quiero dar las gracias. Muy bien, pues, Matilde. Muchas gracias por esta conversación con CNN Chile en este íntimo, de alguna manera especial. Así que gracias. Muy bien, pues, que esté muy bien. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Como siempre, nos vemos en 7 días más. Hasta entonces.